En el desierto de Coahuila, donde nadie llega sin perder algo en el camino, Baltasar Aguirre vio humo saliendo de una choza que llevaba años abandonada. No era posible. En esas tierras, el humo siempre significaba una sola cosa. Alguien estaba invadiendo lo que no le pertenecía o huyendo de algo peor. Tomó el rifle sin pensarlo 2 veces. Pero cuando abrió aquella puerta, no encontró enemigos. Encontró a una mujer que parecía haber dejado la vida atrás, 2 niñas que no tenían nada, y una mirada que le recordó exactamente quién había sido él cuando el mundo lo dejó sin lugar. Y en ese instante, Baltasar entendió algo que no había sentido en más de 20 años, que esta vez no iba a mirar hacia otro lado. Si crees que a veces la vida no te quita personas, sino que te pone a prueba con otras, suscríbete ahora al canal y acompáñanos hasta el final de esta historia, porque lo que este hombre decidió hacer esa tarde cambiaría más de una vida para siempre. Ese martes de octubre, el silencio se rompió de una manera que no esperaba. Baltasar reparaba el tramo norte del cerco de piedra cuando el viento le trajo el olor. No era el olor seco del desierto ni el amargo de la gobernadora quemada por el sol. Era humo de leña, delgado, casi disimulado, subiendo desde la dirección de la choza del espinazo seco como un hilo gris entre el azul duro del cielo coahuilense. Soltó el mazo sobre la piedra más cercana y se quedó mirando esa columna fina con el ceño apretado. Nadie tenía que estar ahí. La choza llevaba años sin uso, desde que las rutas de los arrieros cambiaron después de la revolución y ese ramal del camino quedó como cicatriz inútil en el mapa. Las paredes de adobe todavía se sostenían, pero el techo había perdido la mitad de sus tejas y la puerta colgaba de un solo clavo oxidado. Era un lugar para coyotes y tecolotes, no para gente. Humo significaba fuego. Fuego significaba gente, y gente en tierra ajena, sin permiso y sin anunciarse, en ese Coahuila de los años difíciles donde todavía había hombres que cruzaban el desierto huyendo de algo o buscando a alguien, no solía significar nada bueno. Baltasar volvió al rancho al trote, entró a la cocina, tomó el rifle que colgaba sobre la repisa junto a los manojos de orégano seco, verificó que estuviera cargado con el gesto mecánico de quien lo ha hecho cientos de veces, y salió de nuevo hacia el norte con el paso de quien ha decidido algo y no necesita pensarlo más. El camino hasta la choza del espinazo seco lo llevó entre nopales de paleta ancha y huizaches que le arañaban los brazos de la camisa. El sol de octubre todavía pegaba con fuerza a esas horas, y el caliche blanco del suelo reverberaba luz, como si el desierto entero fuera una brasa lenta. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver el jacal sin ser visto, se detuvo detrás de un mezquite retorcido y observó. Había ropa tendida en un lazo amarrado entre 2 ramas de gobernadora, prendas humildes, lavadas con cuidado, una falda oscura, 2 vestiditos de niña, un rebozo color ladrillo desgastado, una cubeta de hojalata junto al pozo medio cegado, leña partida y apilada con orden junto a la entrada, y en la pared sur de la choza alguien había removido la tierra y plantado un cuadro pequeño de quelites y cilantro, con piedras en los bordes para marcar el límite, como si esa persona supiera que el espacio que ocupa tiene dueño y quisiera ocupar solo lo necesario. Baltasar sintió algo que no esperaba sentir, no rabia, sino algo más difícil de nombrar. Quien estaba ahí adentro no había llegado a destrozar, había llegado a cuidar. Se acercó despacio, el rifle firme en las manos pero sin amartillar. Se plantó a 3 metros de la puerta y habló con la voz que usaba cuando algo en el rancho salía mal. Esa voz grave que no necesitaba subir de volumen para hacerse escuchar por encima del viento. El que esté adentro, que salga ahorita con las manos donde yo las pueda ver. El silencio que siguió duró lo que dura un relámpago antes del trueno. Después vino el golpe sordo de algo moviéndose rápido adentro, un arrastre de pies sobre tierra apisonada, un quejido suave de criatura muy chica, y la puerta se abrió con el chirrido largo del clavo oxidado que la sostenía.
Lo que Baltasar encontró en el umbral le quitó las palabras antes de que pudiera usarlas. Una mujer delgada hasta la fragilidad, con el rebozo ladrillo sosteniendo a un bebé contra el pecho, empujaba hacia atrás con el otro brazo a una niña de unos 11 años. La mujer tenía el rostro de quien no ha dormido de corrido en semanas, ojos oscuros muy abiertos, pómulos marcados por el hambre, labios resecos por el polvo del camino. El vestido era de manta sencilla, remendado en 3 lugares, con la dobladilla llena del lodo seco de la caminata. El bebé se movía inquieto en el rebozo, con los puñitos cerrados y un gorgorito que era mitad queja y mitad pregunta. Pero fue la niña la que lo detuvo en seco. Ella no retrocedió cuando se abrió la puerta. Se plantó de lado junto a su madre. Levantó del suelo una vara seca de ocotillo y la apuntó hacia Baltasar con una seriedad que no le correspondía a su edad ni a su tamaño. Los ojos de la chamaca estaban llenos de lágrimas que se negaban a caer, los labios apretados en una línea recta, el brazo extendido sin temblar. Era la clase de valentía que solo existe cuando no queda ninguna otra opción, cuando uno sabe perfectamente que no tiene chance, pero decide plantarse de todas formas, porque rendirse duele más que perder. Baltasar había visto esa cara antes. La había visto en el espejo, hacía más de 25 años. Por favor. La voz de la mujer salió baja, pero sin quebrarse, con la firmeza de algo que ha sido templado por el miedo hasta volverse duro. Le ruego que no nos entregue. No tenemos a dónde ir. Si usted nos echa, nos va a alcanzar la noche en el monte y no somos nada. Baltasar bajó el cañón del rifle, despacio, sin drama. No fue decisión pensada, sino reflejo del cuerpo, reconociendo algo que la cabeza todavía estaba procesando. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando mantener el tono seco de siempre, aunque algo en ese tono ya había cambiado. «Eulalia Figueroa», dijo la mujer. «Estas son mis hijas. La grande se llama Lorenza y la chiquita Isela». Hizo una pausa breve, calculando cuánto decir. «Andamos huyendo de algo muy malo, señor. Encontré esta choza y no rompí nada. Limpié, planté tantito para el caldo. Solo necesitábamos un techo, nada más que eso». La voz fue apretándose. «Si el señor quiere, trabajo. Cocino, lavo, cargo lo que sea. Pero no nos mande de regreso al camino, por lo que más quiera». Baltasar miró el interior de la choza por encima del hombro de Eulalia. 2 morralitas de petate amarradas con ixtle en el rincón. Una olla de barro con hollín en el fondo. Una estera raída sobre el suelo de tierra apisonada que servía de cama para las 3. Todo lo que aquellas vidas poseían en el mundo cabía en ese espacio con sobra. Miró al bebé que se movía inquieto. Miró a la niña que seguía con la vara levantada, los nudillos blancos de apretar el palo, las lágrimas todavía sin caer. Y de repente, sin pedirlo ni esperarlo, le llegó el recuerdo de sí mismo a los 20 años, caminando por la terracería, entre Saltillo y la nada, con la ropa que traía puesta y el costal vacío al hombro, después de que don Melitón Aguirre lo había corrido del rancho familiar delante de los peones, de la madre que no pudo hacer nada, de los hermanos menores que miraron el suelo con vergüenza como si el problema fuera de ellos. La rabia de ese recuerdo todavía vivía en algún lugar del esternón. Llevaba más de 2 décadas viviendo ahí, pero lo que sintió al ver a Eulalia no era rabia. Era algo más viejo que la rabia y más difícil de ignorar: el reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha estado exactamente en ese lugar donde no hay piso y el mundo te indica claramente que sobras. «Baje ese palo, chamaca», le dijo a Lorenza. La voz le salió más suave de lo que pretendía. «No le voy a hacer nada a nadie aquí». La niña no bajó la vara de inmediato. Buscó permiso en los ojos de su madre con una mirada rápida y precisa. Eulalia asintió apenas, un movimiento mínimo de cabeza, y Lorenza bajó el brazo. Pero no soltó el ocotillo. «¿Tienen hambre?», preguntó Baltasar. Eulalia apretó los labios. El orgullo y la necesidad pelearon un momento visible, ese momento en que la cara de una persona
Dice dos cosas al mismo tiempo. La necesidad ganó, como siempre gana cuando hay una criatura de meses que alimentar. Desde antier no comemos nada caliente, dijo en voz baja. Baltasar no respondió de inmediato. Miró una vez más el cuadrito de quelites plantado junto a la pared sur de la choza, las piedras acomodadas con cuidado en los bordes. Alguien que llega a morir no planta cilantro. Agarren sus cosas, dijo. Las llevo a la casa principal. Hay frijoles en la olla, tortillas del almuerzo, agua limpia. Después vemos qué sigue. Eulalia abrió la boca para decir algo, quizá para preguntar qué cobraba por eso, qué quería a cambio. Baltasar habló antes de que pudiera. No le estoy haciendo un favor. Esta choza es mía y usted la cuidó mejor que yo en años. Ándele. Y dio media vuelta para abrir el camino entre los huizaches, porque si esperaba a que ella respondiera, quizá él mismo encontraba un argumento para contradecirse. El camino del espinazo seco a la casa principal, del Pedregal de las Ánimas, tardaba 20 minutos a buen paso entre el monte. Baltasar iba adelante, doblando las ramas bajas del mezquite para que no les pegaran en la cara. Eulalia lo seguía cargando a Isela en el rebozo con el morral al hombro. Lorenza cerraba la fila, la vara de ocotillo todavía en la mano, aunque ya no la levantaba, los ojos moviéndose de un lado a otro del camino con la atención de animal que todavía no decide si está a salvo. Nadie habló durante el trayecto. El único sonido era el viento del norte empezando a bajar desde la sierra y el canto seco de las chicharras entre las pencas. El silencio de ese camino era distinto al silencio del rancho en las mañanas. Tenía más personas adentro. Cuando la casa principal apareció al fondo del camino de tierra apisonada, con sus paredes de piedra brava y el corredor techado de vigas de mezquite y el portal marcado por dos macetas de malbón que doña Refugio, la cocinera, regaba cada tercer día, Eulalia soltó un respiro que no era admiración, sino algo más difícil de describir, el reconocimiento de que existía un mundo donde la gente vivía sin correr. Baltasar abrió la puerta sin ceremonias y las hizo pasar. La sala era amplia y austera, con muebles de madera oscura, una mesa de comedor con 4 sillas que nunca se usaban todas, una alacena en la pared del fondo con losa de barro alineada con la precisión de quien vive solo y ordena las cosas porque no hay nadie más que las desordene. Del techo cruzaba una viga madre de la que colgaban manojos de orégano seco, ristras de chile ancho y una cruz de palma bendita del domingo anterior a la Revolución, que nadie había quitado porque nadie recordaba haberla puesto. «Este cuarto es para ustedes», dijo Baltasar, señalando el que daba al huerto. Lo había usado como bodega de herramientas menores en los últimos años, pero lo había vaciado y barrido en algún momento del que ya no recordaba el motivo. Adentro había una cama de madera con colchón de lana, una cobija de cuadros que su madre había tejido cuando él era chico, y una ventana pequeña que miraba hacia las higueras del huerto. La luz de la tarde entraba en diagonal y hacía que el cuarto pareciera más grande de lo que era. La puerta cierra por dentro con pasador. Aquí nadie va a molestarlas. Eulalia entró despacio, con el paso de quien pone el pie en terreno que no sabe si aguanta el peso. Depositó a Isela sobre la cobija con una delicadeza que venía del miedo de despertar de un sueño. Lorenza se sentó en el borde de la cama. Miró al techo, miró las paredes, miró la ventana. Sus hombros bajaron medio centímetro. Era el único signo que dio de que algo adentro de ella estaba soltándose. Baltasar salió, llenó una jarra de agua limpia del cántaro del corredor, buscó en el ropero un pedazo de jabón de sosa y una toalla que olía a cedro de tanto tiempo guardada y los dejó en el pasillo. Tocó la puerta. «Para que se laven. Después vengan a la cocina». Cerró la puerta y se recargó un momento en la pared del corredor, escuchando. Del otro lado llegó el sonido del agua siendo vertida en la palangana, el murmullo bajito de Eulalia hablándole a Lorenza, el gorgorito suave de Isela al sentir la cobija bajo ella. 3 sonidos distintos, 3 respiraciones nuevas en una casa que desde hacía muchos años solo tenía una. No eran ruidos,
Eran peso, el peso bueno de que alguien más existía dentro de esas paredes. Fue a la cocina, calentó el frijol negro con epazote que quedaba de la mañana, puso tortillas a calentar en el comal directo sobre las brasas, rebanó queso blanco de la pieza que colgaba en la fresquera, sacó la olla de chile de árbol que doña Refugio dejaba preparada los lunes para la semana. No era banquete, era comida de rancho, sencilla, caliente, abundante. Lo mismo que él comía solo cada mediodía mirando la pared. Cuando las llamó, Eulalia llegó primero con Isela en el rebozo, el pelo recogido en una trenza apretada, la cara limpia, mostrando facciones más finas de lo que el polvo y el agotamiento habían dejado ver. Lorenza venía atrás con el pelo húmedo peinado hacia atrás con agua, la cara de chamaca que empieza a recordar que tiene 11 años. La vara de ocotillo estaba apoyada en la pared del pasillo. No la había traído a la mesa. Era el primer gesto de confianza, pequeño y silencioso, como todos los gestos que importan. Se sentaron. Baltasar sirvió sin preguntar cuánto querían, porque cuando alguien lleva 2 días sin comer caliente, la pregunta sobra. Frijoles abundantes, 2 tortillas cada una, queso desmenuzado, chile al lado. Lorenza atacó la comida con hambre honesta, pero sin perder la compostura, midiendo al hombre de la cabecera con esa mirada lateral de quien todavía no decide si puede bajar la guardia. Eulalia comía despacio, masticando con cuidado, como si el cuerpo tardara en recordar que podía confiar en lo que tenía enfrente. Isela tomaba leche de cabra tibia en un pocillo pequeño, y a cada traguito iba aflojando los puñitos cerrados hasta que los deditos quedaron completamente abiertos sobre la cobija del rebozo. Baltasar comió en silencio y observó, y la mesa, que desde hacía más de 15 años, era solo el lugar donde depositaba el sombrero antes de sentarse a mirar la pared, de pronto tenía un significado distinto. Era el centro de algo, era el lugar donde la gente se juntaba. Cuando terminaron, Eulalia se levantó para fregar los trastes antes de que alguien le dijera nada. No lo hizo con prisa de quien quiere demostrar algo, sino con la calma de quien necesita sentir que aporta, que no es peso muerto en casa ajena. Lorenza tomó el trapo de manta y secó sin que nadie se lo pidiera. Baltasar salió al corredor a fumarse el cigarro de hoja del final del día. El cielo de Coahuila a esa hora era una barbaridad. Sin ciudad cerca que ensuciara el horizonte, las estrellas salían tan densas que parecían polvo derramado, y la Cruz del Sur empezaba a asomarse sobre el Cerro Negro del Norte con su geometría perfecta y antigua. El viento traía el frío de la sierra, ese frío seco y limpio que huele a resina de gobernadora y a tierra que guarda el calor del día hasta el último momento antes de soltarlo. De adentro llegaron voces de mujer, bajas, y el arrullo de Isela siendo dormida con algo que Eulalia canturreaba tan suave que Baltasar no alcanzó a identificar la melodía, solo el ritmo, ese ritmo que tienen todas las madres del mundo cuando mecen a un hijo y que no necesita palabras para decir lo que dice. Cerró los ojos. Dejó que esos sonidos le llenaran el pecho despacio, como se llena de agua una vasija agrietada, con cuidado, sin forzar, esperando que las grietas aguanten. Eulalia salió al corredor trayendo una taza de café negro que había preparado sin que nadie se lo pidiera. Se detuvo a su lado sin hablar. El vapor del café subía derecho en el aire inmóvil. «Señor Aguirre», dijo al fin. «Baltasar», corrigió él sin voltear. Ella asintió. Sostuvo la taza con las 2 manos. «Necesito saber qué quiere usted a cambio de todo esto. No lo digo por desconfianza. Lo digo porque ya aprendí que cuando no me lo dicen de frente, me lo cobran de espaldas». Baltasar la miró entonces. Vio en su cara algo que reconoció con facilidad porque lo había cargado él mismo durante años. La inteligencia que da el dolor. La mirada de quien ha aprendido a leer las intenciones antes de que se conviertan en acciones, porque de eso ha dependido su seguridad. «No le cobro nada a nadie», dijo.
No soy ese tipo de hombre. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, con respeto y con dignidad. Esta casa tiene cuartos de sobra y la dispensa alcanza. Cuando quieran irse, se van. Y mientras estén, es su casa también. Eulalia estudió su cara en la oscuridad del corredor, buscando la grieta donde se escondía la segunda intención. No la encontró. Solo encontró cansancio, una soledad muy larga, y algo que reconoció porque ella también lo cargaba, la marca de quien fue lastimado por quien debía cuidarlo y nunca terminó de sanar del todo. ¿Por qué entonces?, insistió en voz baja. Somos tres bocas que no aportamos ni un centavo. Baltasar terminó el cigarro, lo aplastó contra la piedra del corredor. Tardó en responder. Cuando habló, la voz salió más ronca de lo que pretendía, como si las palabras hubieran estado guardadas en un lugar húmedo por mucho tiempo. Cuando yo tenía 20 años, alguien debió haberme abierto la puerta y nadie lo hizo. Y yo sé lo que se siente cuando uno no tiene a dónde ir, cuando nadie se pregunta si uno amanece o no. Así que si puedo hacer algo diferente esta vez, lo hago. Hizo una pausa. Sin más. Eulalia no respondió. Asintió una vez, lento, con la clase de asentimiento que no es aceptación sino reconocimiento. El reconocimiento de que lo que acaba de escuchar es verdad y que la verdad no necesita más palabras encima. Se quedaron los dos viendo las estrellas de Coahuila hasta que el frío del norte los metió a cada quien a su cuarto. Los días que siguieron se fueron tejiendo despacio, con la lentitud de las cosas que para durar no pueden apurarse. Eulalia se levantaba cuando el cielo todavía era negro sobre el cerro y preparaba el nixtamal antes de que Baltasar saliera al primer recorrido del ganado. No lo hacía por obligación, porque nadie se la había impuesto, sino por esa necesidad que tiene la gente que ha dependido de otros, de demostrar continuamente que merece el espacio que ocupa. Cuando él volvía al mediodía con las botas empolvadas y el sombrero blanco de caliche, encontraba la mesa puesta, el café en el pocillo de barro y tortillas recién salidas del comal con ese olor que se mete en las paredes de las casas y les da carácter. La primera mañana Baltasar se sentó y comió en silencio. La segunda dijo, mirando el pocillo, «Está bueno el café». La tercera dijo, «Está muy bueno, señora Eulalia». Y ella entendió que para ese hombre esas 6 palabras equivalían a un discurso. Doña Refugio, la cocinera vieja que venía 3 días a la semana desde San Jacinto del Desierto, observó la situación en su primera visita con los ojos bien abiertos y la boca bien cerrada, que era su manera habitual de procesar las novedades. Después de 3 horas en la cocina junto a Eulalia, durante las cuales intercambiaron instrucciones sobre el fogón y el orden de los utensilios con la precisión neutra de 2 mujeres que se están midiendo sin decirlo, Doña Refugio salió al corredor donde Baltasar reparaba un arnés y le dijo sin preámbulo, «La señora sabe guisar». Y eso, viniendo de Doña Refugio, era el equivalente a una carta de recomendación. Lorenza era otra historia, y Baltasar lo sabía desde el principio. Los primeros días, la chamaca rondó la casa como ronda el tecolote su árbol, observando todo desde cierta altura, sin bajar, sin acercarse, registrando cada movimiento con esa atención concentrada de los seres que todavía no han decidido si el lugar es seguro. Veía a Baltasar trabajar desde la ventana del cuarto, seguía sus trayectorias por el rancho con los ojos fijos y la expresión seria de 11 años que ha visto demasiado. Cuando él pasaba cerca, ella calculaba la distancia exacta que necesitaba para poder salir corriendo si era necesario. Baltasar no intentó acercarse de frente, le daba espacio como se le da al animal bravío que no conoce la mano del hombre, sin presión, sin movimientos bruscos, dejando que la distancia la marcara ella según su propio tiempo. Era una paciencia que le había costado años aprender con el ganado y que resultó ser la misma que se necesita con las personas que fueron lastimadas.
Fue al quinto día sin que nadie lo planeara cuando algo cambió. Baltasar volvía del corral con un costal de mazorca al hombro y encontró a Lorenza en cuclillas junto al gallinero, mirando fijamente a una gallina rubia que cacaraqueaba con insistencia y se movía en círculos nerviosos. La niña no lo oyó llegar. Estaba completamente concentrada en la gallina, con los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada, como científica estudiando un fenómeno. Baltasar depositó el costal en el suelo despacio para no asustarla y se agachó a su lado. La gallina siguió cacaraqueando. Sin voltear, Lorenza preguntó: «¿Por qué esta canta así? ¿Está enojada o tiene miedo?» «Las dos», dijo Baltasar. «Está por poner un huevo y no le gusta que la vean». Lorenza procesó eso con seriedad. «¿Y duele?» «Dicen que no, pero yo creo que sí, tantito». La niña asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. «A mí también me duele cuando me ven en los momentos difíciles», dijo con naturalidad, como quien dice algo obvio. Baltasar se quedó callado. Esa chamaca de 11 años acababa de decirle en una frase lo que a él le había tomado 46 años intentar articular, y lo había dicho mirando a una gallina, sin drama, sin pedir nada a cambio. Cuando Lorenza finalmente lo miró de reojo, él ya estaba de pie levantando el costal. «¿Le ayudo a llevar eso?», preguntó ella. «Está pesado». «Ya sé que está pesado. ¿Le ayudo o no?». Baltasar le pasó la mitad del costal sin decir más. Isela era la más directa de las tres, con la ventaja de que todavía no había aprendido que el mundo podía hacerle daño. Bebé de 8 meses con los cachetes redondos y los ojos muy abiertos, estiraba los brazos hacia Baltasar cada vez que lo veía pasar, con esa confianza absoluta que solo tienen quienes aún no reciben el primer golpe. La primera vez que él la cargó fue casi por accidente. Eulalia tenía las manos ocupadas con la masa y la chiquita empezó a llorar con esa insistencia escalante de los bebés que saben exactamente cuánto tiempo darle a uno para que reaccione. Baltasar la alzó sin pensar mucho, torpemente, con los brazos de hombre que no sabe bien cómo sostener algo tan pequeño. Pero Isela dejó de llorar en el acto. Lo agarró del bigote con los deditos regordetes, lo examinó con una seriedad de inventario y después soltó una de esas risas de bebé que no suenan a nada más en el mundo, esa clase de risa que existe sola y no necesita contexto. Baltasar, que no había reído de verdad en años, sintió que algo se le movía adentro con esa risa. No hacia afuera todavía adentro, pero moviéndose. Eulalia lo escuchó desde la cocina y se quedó quieta un momento con la palma aplanada sobre la masa. Era el sonido de un hombre que todavía podía ser alcanzado, debajo de esa paz que iba construyéndose día a día. Sin embargo, Baltasar cargaba algo que no soltaba en las noches. Algo que Eulalia todavía no sabía y que él no había nombrado en voz alta desde hacía mucho tiempo. Algo que tenía que ver no solo con el padre que lo corrió, sino con la razón real por la que lo corrió, y con el nombre de un hombre que llevaba más de 25 años enterrado en el patio de una hacienda vecina. Don Melitón Aguirre había sido hombre de hacienda en los años previos a la Revolución, de los que creían que la tierra era suya, no porque la hubieran trabajado, sino porque Dios se la había entregado junto con el apellido. Cuando los vientos de la Revolución empezaron a soplar con fuerza y los peones de las haciendas vecinas comenzaron a organizarse exigiendo tierra y salario justo, don Melitón no sacó las armas. Hizo algo peor. Negoció. Entregó a los líderes del movimiento en su región, al jefe de la acordada local, a cambio de garantías para su propiedad. Entre los hombres entregados había uno que Baltasar conocía desde que aprendió a arrear ganado, Crisanto Medrano, el jefe de los vaqueros del rancho familiar, hombre justo y de palabra que le había enseñado a leer el cielo para saber si llovería y a respetar la tierra que se trabaja. Crisanto fue fusilado en el patio de la hacienda vecina 3 días después de la entrega.
Tenía 34 años y 4 hijos que Baltasar nunca volvió a ver. Cuando Baltasar fue a reclamarle a don Melitón, el viejo lo miró con la frialdad de quien genuinamente no entiende el problema. La tierra es la tierra y los hombres son los hombres, dijo. No los confundas, muchacho. Baltasar le dijo que eso era traición y cobardía. Don Melitón lo corrió del rancho esa misma tarde delante de todos, sin dejarle tiempo ni de empacar. Esa era la herida verdadera, no el rechazo del padre, sino haber nacido de un hombre capaz de eso y cargar ese apellido como piedra en el pecho cada vez que alguien lo llamaba Aguirre. Había construido el Pedregal de las Ánimas desde cero precisamente para demostrar que ese nombre podía significar algo distinto. Pero la pregunta que lo desvelaba en las madrugadas de invierno, cuando el viento del norte golpeaba las vigas del techo y la casa respondía con todos sus crujidos, era siempre la misma y siempre cruel, diferente ante quién. Don Melitón llevaba 8 años muerto y Baltasar seguía construyendo cercas para un fantasma. Fue en la noche del 10º día cuando Eulalia le contó su historia. No porque quisiera exactamente, sino porque había algo en ese corredor del Pedregal, con el viento del norte moviendo las ramas de la higuera y el cielo cubierto de nubes que tapaban las estrellas y olían a promesa de lluvia que en Coahuila puede durar días sin cumplirse, que hacía difícil seguir guardando las cosas adentro. Isela dormía. Lorenza había caído rendida antes de las 8, abrazada a un muñeco de trapo que Baltasar había encargado a la costurera de San Jacinto del Desierto, sin decirle nada a nadie, dejándolo envuelto en papel estraza en el borde del corredor esa mañana para que Lorenza lo encontrara sola. La niña lo había encontrado, lo había examinado con desconfianza durante 10 minutos, y después no lo había soltado en todo el día. Eulalia había visto el gesto desde la ventana de la cocina y había tenido que voltear hacia el fogón para que nadie le viera la cara. Ahora estaban los dos en el corredor con el silencio entre ellos, hasta que Eulalia dijo: «Yo no fui a buscar refugio aquí, fui a desaparecer aquí sin hacer ruido». Baltasar no dijo nada. Esperó. «Mi hermano me vendió». La voz salió pareja, sin altibajos, como la de alguien que ya terminó de llorar esa parte y ahora solo reporta. Debía dinero a don Arcángel Zambrano, de juego, de licor, de otras cosas, y don Arcángel le ofreció borrar la deuda si yo me casaba con su hijo, con Nicanor. Pausa. Mi hermano ni me preguntó, me dijo: «El sábado te casas, peínate bien y no me avergüences». «¿Nicanor Zambrano?», dijo Baltasar. «¿Lo conoce?». «Conozco el nombre. Los Zambrano tienen la hacienda El Bramido del Toro. Dicen que el hijo es peor que el padre». «Es cierto. El viejo guarda las apariencias. El muchacho no se toma ese trabajo». Respiró. «Me casé porque no hubo cómo no casarme. Me encerraron en el cuarto hasta el día de la boda, y lo que vino después fue peor que el encierro». Sus manos, quietas sobre las rodillas, se cerraron despacio en puños. Cuando nació Lorenza, se enojó porque quería varón. Cuando nació Isela, fue peor. Decía que yo solo servía para traer mujeres al mundo, y que eso era una vergüenza para su familia. Hizo una pausa larga. La higuera se movió con el viento. Higuera. Una noche llegó borracho y dijo que iba a dar a Lorenza a unos conocidos como pago de un favor, que una niña era puro gasto, que para qué mantener 2. La voz se le endureció como caliche al sol. Esa noche esperé que se durmiera. Agarré a mis hijas y un morral con lo que pude y salí al monte. Caminé de noche. Conseguí raite con un arriero que iba pa'l norte. Me escondí en 2 o 3 lugares antes de llegar aquí. Una pausa más. Vi la choza y pensé: si llegué hasta acá, es porque algo quiere que me detenga. Y me detuve. Baltasar escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio duró lo que tardó en aplastarse el cigarro contra la piedra del corredor. «Yo también fui corrido de mi casa», dijo al fin. La voz le salió más ronca de lo que pretendía. No del mismo modo, pero el resultado fue parecido.
Hizo una pausa. Mi padre entregó a unos hombres a la acordada durante la revolución, hombres que no merecían ese fin. Cuando yo le reclamé, me echó. Me dijo que la tierra es la tierra y los hombres son los hombres, y que yo no entendía cómo funcionaban las cosas. Respiró. Llevo más de 20 años construyendo este rancho para probarle que estaba equivocado, pero él murió hace 8 años sin mandarme un recado, sin pedirme perdón, sin avisarme ni pal entierro. Los dos se quedaron en silencio mirando el monte oscuro. ¿Y aún así sigue construyendo?, preguntó Eulalia despacio. Baltasar tardó en responder. Hasta que ustedes llegaron, no sabía bien para quién. Eulalia no respondió a eso, pero tampoco se levantó a entrar. Se quedó sentada en la piedra del corredor, con los pies juntos y los codos en las rodillas, mirando la oscuridad, y Baltasar entendió que ese era su lenguaje cuando algo le llegaba hondo. Quedarse quieta, sin moverse, dejando que la cosa encontrara su lugar adentro sola. Al 14º día, la paz se rompió. Baltasar regresaba de San Jacinto del Desierto con el caballo de carga lleno de costales de maíz y piloncillo, cuando don Eliodoro, el encargado de la tienda de abarrotes, lo llamó al fondo del mostrador con ese gesto discreto que en pueblo chico significa que lo que sigue no es para oídos de todos. «Oiga, don Baltasar», dijo el viejo limpiando el mostrador con el trapo aunque estaba limpio, «andan rondando por aquí unos hombres desde ayer, preguntando en las rancherías. Dicen que buscan a una mujer con 2 criaturas, que la mujer huyó de su marido y que hay pago por razón cierta». Pausa. «No digo nada por nada, no más que usted vive solo allá en el Pedregal, y pues ya sabe cómo es el chisme por aquí». Baltasar pagó lo que debía, acomodó los costales con calma y salió sin apurarse, porque apurarse en pueblo chico es lo mismo que confesar. Pero en cuanto el primer mezquital lo sacó de la vista de la calle principal, apretó las riendas y apuró el paso. Llegó al Pedregal antes del mediodía. Encontró a Eulalia en el huerto quitando maleza con el azadón que había tomado del cobertizo sin que nadie se lo dijera. Lorenza jugaba cerca, construyendo algo con piedras chicas y palos. Isela dormía en el cesto de palma a la sombra de la higuera, todo tan normal, todo tan a punto de acabarse. Eulalia. Ella levantó la vista y vio su cara. Soltó el azadón. Entraron a la cocina. Baltasar contó lo que supo. Eulalia escuchó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, apretados, como si se sujetara a sí misma para no derrumbarse. Cuando él terminó, el silencio de la cocina pesó como viga caída. «No va a parar», dijo ella. La voz era firme, pero los ojos decían otra cosa. Don Arcángel tiene dinero y gente. Nicanor es el tipo de hombre al que le importa más ganar que tener razón. Si me encuentran aquí, me van a llevar de vuelta, y a las niñas también. Una pausa. «Yo prefiero morir en este desierto antes de volver a esa casa». Baltasar la miraba, y en ese momento ocurrió algo que llevaba días construyéndose sin nombre debajo de la rutina del rancho, debajo del café de las mañanas y los azadones prestados y los muñecos de trapo encargados en secreto. Sintió miedo. No el miedo de quien puede perder algo que tiene, el miedo de quien puede perder algo que todavía está aprendiendo a reconocer como suyo. Y con ese miedo llegó, de un golpe, la claridad que llevaba más de 2 décadas esquivando. Había construido el Pedregal de las Ánimas para demostrarle algo a don Melitón Aguirre. Cercas, ganado, cosechas, tierra registrada en Saltillo, todo para el fantasma de un hombre que ya no podía escuchar, que murió sin pedir perdón y sin darle la oportunidad de dárselo. Y aquí, delante de él, había 3 personas que sí podían escuchar, que sí podían quedarse oírse, que sí necesitaban que él hiciera algo real y concreto, hoy, en este momento, no para un muerto, sino para algo vivo. No era lo mismo construir cercas para probarle algo a nadie que abrir la puerta para alguien que la necesita. Esa diferencia era la que él no había visto en 20 años, y la estaba viendo ahora. «Hay una manera legal de protegerlas», dijo despacio,
eligiendo cada palabra. Una que la ley de este estado respeta aunque sea una ley torcida. Eulalia lo miró fijo. Si usted se casara de nuevo, con papel y testigo y todo en regla, el matrimonio anterior queda sin efecto por abandono del domicilio conyugal. La ley dice que la esposa pertenece al marido legítimo y presente, no al anterior. Los hombres de Zambrano no pueden reclamar a la esposa de otro hombre sin meterse en un problema legal que no les conviene. El silencio que cayó en la cocina tenía textura. Olía a epazote y a leña apagada y a algo más que no tenía nombre. —¿Me está pidiendo que me case con usted? —dijo Eulalia al fin. La voz casi no salió. Baltasar no desvió la mirada. —Sí, pero no solo por eso —respiró—. Usted me va a preguntar lo mismo que me preguntó el primer día. ¿Qué quiero a cambio? Y le voy a decir la verdad otra vez. Una pausa. Desde que llegaron, duermo distinto, trabajo distinto, vuelvo al rancho distinto. Antes clavaba un poste pensando en que había que clavar un poste. Ahora lo clavo pensando en el cercado que va a necesitar este potrero cuando Lorenza sea grande y quiera aprender a arrear sola. Pienso en dónde va a correr Isela cuando empiece a caminar. Calló un momento. No voy a decirle que la quiero como en los corridos, porque apenas la estoy conociendo. Pero le digo que esta es la primera vez en muchos años que siento que estoy construyendo para alguien de verdad, no para demostrarle nada a nadie. Y si casarnos con papel es el modo de garantizar que ustedes se queden seguras, entonces es lo que quiero hacer. Después, si algún día quiere irse, se va. Pero mientras esté aquí, es bajo mi nombre, y nadie va a atreverse a tocarla. Eulalia cerró los ojos. 1 segundo, 2, 3. De afuera llegó la risa corta de Lorenza descubriendo algo entre las piedras del huerto. Cuando abrió los ojos, dijo: «También tengo algo que decirle yo». La voz le salió más pareja que antes. «Usted nos trató con respeto desde el primer momento. No como problema, no como favor, no como carga que hay que aguantar, como gente». Hizo una pausa. «Y eso, señor Baltasar, no es poca cosa. En mi vida eso ha sido cosa muy grande». Respiró. «Acepto». La madrugada siguiente, Baltasar salió antes de que el cielo aclarara. Dejó un papel en la mesa de la cocina que decía «Regreso antes del mediodía» y cabalgó hacia San Jacinto del Desierto con el frío del norte metiéndosele por el cuello de la camisa y la cabeza ocupada en una sola cosa. Don Laureano Valtierra, el juez de paz, era hombre de 70 años bien cargados, con bigote blanco, de los que en otra época eran declaración de principios, y ojos todavía agudos detrás de los lentes pequeños. Lo encontró desayunando atole de guayaba en el corredor de su casa, con el periódico de Saltillo de 3 días atrás doblado sobre la mesa. «Baltasar Aguirre», dijo el viejo sin levantarse, señalando la silla de enfrente. «Siéntate. ¿Qué te trae tan temprano?» Baltasar se sentó. Puso el sombrero sobre las rodillas. «Necesito casarme hoy, don Laureano». El juez dejó el periódico con cuidado sobre la mesa. Lo miró. «¿Tú?» El hombre que dijo que antes se iba de bracero al norte que ponía anillo en el dedo. «Las cosas cambian». Don Laureano estudió su cara, vio que no era broma. «Cuéntame bien». Baltasar contó lo necesario. Una mujer con 2 hijas huyendo de un matrimonio con violencia, refugiada en el Pedregal, hombres preguntando en el pueblo. Dijo el nombre: Nicanor Zambrano. Don Laureano no parpadeó, pero sí apretó la taza de atole con más fuerza. «Los Zambrano tienen brazos largos», dijo. «Arcángel conoce gente en Saltillo. Por eso necesito el papel antes de que lleguen al rancho». El viejo procesó eso. Tamborileó los dedos sobre la mesa. Un matrimonio no es arrendamiento de tierra que se cancela cuando termina la cosecha, Baltasar. Es para toda la vida ante la ley. ¿Estás seguro de lo que haces? Más que de cualquier otra cosa en mucho tiempo. Don Laureano asintió despacio. Se levantó, entró a la casa. Volvió con el libro de registros y la pluma. Necesito a ella presente, con sus nombres completos
y 2 testigos mayores de edad, y que sea de día con luz, para que no haya nada que impugnar después. Esta tarde, si puede. Esta tarde. Antes de salir, don Laureano lo llamó desde el corredor. Baltasar. Esperó a que se volviera. ¿Ella sabe en qué se está metiendo al casarse con un hombre tan terco como tú? Baltasar puso el sombrero. Más bien estoy aprendiendo yo en qué me metí. El viejo soltó una carcajada seca que se oyó hasta la calle de tierra. De ahí, Baltasar fue a la mercería. Compró un vestido de manta con bordado azul en el escote, el más decente que tenía la señora. Compró un listón de terciopelo morado para el cabello de Lorenza y un paliacate de seda oscura para él, porque si había algo que merecía el momento, era que los dos fueran presentables. Llegó al Pedregal pasado el mediodía. Eulalia estaba en el corredor con el costurero, remendando el rebozo. Cuando vio su cara, supo que las cosas estaban en movimiento. Cuando vio el paquete de la mercería, se quedó quieta. «Esta tarde en San Jacinto», dijo él. «Don Laureano tiene todo listo». Ella tomó el paquete, entró al cuarto. Lorenza la siguió. Baltasar escuchó el papel estraza siendo abierto, la voz bajita de la niña preguntando algo, la respuesta de Eulalia. Y después silencio. El silencio de las cosas que se sienten, pero no tienen todavía las palabras exactas. Partieron a media tarde, Baltasar a caballo, Eulalia en la yegua valla que le había asignado desde la primera semana, Isela en el rebozo, Lorenza en ancas de Baltasar, con el listón morado anudado con cuidado en el cabello. La luz de Coahuila a esas horas tiene un color que no se repite en ningún otro lado, un naranja terroso que hace que hasta las piedras y los huizaches parezcan estar a punto de contar algo que llevan mucho tiempo guardando. En San Jacinto los esperaba don Laureano con traje oscuro y corbata, los papeles sobre la mesa, el libro de registros abierto en la página correcta. 2 vecinos de confianza como testigos, don Cástulo el herrero y doña Pánfila, la partera, que Baltasar conocía desde que recordaba haber conocido a alguien. Se colocaron frente al juez. Lorenza se paró junto a su madre con Isela en los brazos. Sería como notaria, con los ojos moviéndose de un rostro al otro, como si quisiera guardar cada detalle. Don Laureano leyó los términos en voz pausada, y cuando llegó a la pregunta, Baltasar respondió, «Sí, acepto», con una voz que no vaciló. Eulalia respondió lo mismo un segundo después, y en ese segundo, Baltasar escuchó, debajo de las palabras, todo lo que ella no decía en voz alta. El miedo, la esperanza, la decisión de apostar por alguien una vez más, a pesar de todo. El juez cerró el libro. «Los declaro unidos en matrimonio ante la ley de este estado y lo que eso significa. Que Dios les dé más cordura que a la mayoría». Don Cástulo aplaudió 2 veces. Doña Pánfila se limpió una lágrima con el delantal sin disculparse por ello. Y Lorenza, sin aviso, soltó a Isela en los brazos de su madre, cruzó el espacio entre ella y Baltasar y lo abrazó por la cintura con toda la fuerza de sus 11 años y su historia entera. Baltasar puso la mano grande sobre la cabeza de la niña, sintió el listón de terciopelo morado contra la palma. No dijo nada porque las palabras en ese momento habrían sido ruido encima de algo que ya estaba completo. El camino de regreso lo tomaron sin prisa, porque el papel ya estaba firmado, y la urgencia de la mañana había dado paso a algo que se parecía más a la tranquilidad que a ninguna otra cosa que cualquiera de los dos hubiera sentido en mucho tiempo. El crepúsculo de Coahuila se desplegaba sobre el desierto con esa paleta violeta y naranja que parece pintada a propósito para que la gente que la ve entienda que hay cosas que valen. Iban a mitad del camino, entre los 2 muros de mezquite que bordeaban la vereda, cuando escucharon el galope venir de frente. 3 caballos. Paso rápido, intencional. Baltasar tiró de las riendas y colocó su caballo de lado para que la yegua de Eulalia quedara detrás. Los jinetes aminoraron y los rodearon con la holgura de quien no tiene prisa porque cree que ya ganó.
El que iba delante era hombre ancho, de sombrero de fieltro café y bigote muy recortado, con pistola al cinto y otra en la silla, y la mirada de quien cobra por hacer cosas que otros no quieren hacer directamente. «Buenas tardes», dijo el hombre. No sonaba a saludo. «Andamos buscando a una mujer, cabello oscuro, 2 criaturas, nombre de Eulalia. ¿Por casualidad el señor vio a alguien así por estos rumbos?» Baltasar lo miró sin moverse, y en ese momento, en el silencio de un segundo entre la pregunta y la respuesta, ocurrió lo que llevaba semanas construyéndose en silencio debajo de la rutina del rancho. Baltasar Aguirre entendió, de manera definitiva e irreversible, por qué había construido todo lo que había construido. No para demostrarle nada a don Melitón, no para que el apellido Aguirre significara algo distinto en el registro de tierras de Saltillo, sino para poder estar parado exactamente aquí, en esta vereda, en este momento del crepúsculo, con estas 3 personas detrás de él, y no ceder. Para haber llegado a este momento con algo real que defender, para que toda esa rabia y toda esa construcción y todos esos años de levantarse antes del alba sirvieran para esto, no para un muerto, para esto. La mujer que busca ya no existe, dijo. La voz salió tranquila con esa tranquilidad que no es calma, sino certeza, la que viene de saber que uno está en el lugar correcto, haciendo lo correcto. La señora que viene aquí conmigo se llama Eulalia Aguirre. Es mi esposa. Nos casamos esta tarde con don Laureano Valtierra, juez de paz de San Jacinto del Desierto, con papel firmado, sellos y 2 testigos. Todo en regla. Sacó el documento del bolsillo interior del saco, lo desplegó con una sola mano y lo mostró sin soltarlo. Los sellos del juzgado eran visibles desde donde estaban los jinetes. El hombre del bigote frunció el ceño. Esto no estaba en el plan. Esto complicaba las cosas más de lo que le pagaban para complicarlas. «Don Nicanor no va a aceptar eso sin más», dijo. «Don Nicanor que venga a decírmelo de frente entonces, que sepa que soy dueño de tierra registrada, que tengo nombre limpio en este estado, y que no le debo nada a los Zambrano ni a nadie». Baltasar dobló el documento y lo guardó. «Si vienen a buscar a mi esposa, van a encontrar un problema legal que no quieren. Y si vienen con otro tipo de argumentos, que lleguen preparados para otro tipo de respuestas también». Los 3 jinetes se miraron. El del bigote escupió al suelo, más por no quedarse callado que por otra razón. «Esto no se va a quedar así. Cuando quieran hablar, saben dónde vivo». Los hombres giraron los caballos y se fueron levantando polvo que el viento del norte se encargó de barrer rápido. El silencio que quedó tenía una calidad diferente al silencio del desierto. Era el silencio de algo que acaba de terminar. Lorenza, que había presenciado todo desde atrás, apretando a Isela contra el pecho sin hacer ruido, habló con voz pequeña pero clara. «Ya no nos van a llevar». «No», dijo Baltasar. «¿Usted los espantó?» «Les dije la verdad. Eso espanta más que cualquier otra cosa». Lorenza procesó eso. Y después, con la naturalidad de alguien que dice algo que siente sin calcular si es el momento exacto, dijo: «Gracias, papá». La palabra cayó en el crepúsculo de Coahuila como cae la primera gota de lluvia, después de una sequía que duró demasiado, inesperada, precisa, cambiando la textura de todo lo que toca en el momento en que toca. Baltasar sintió que algo que había estado apretado en su pecho desde hacía 25 años se soltaba de un jalón. No con drama, sin lágrimas, solo el aflojamiento silencioso y definitivo de una tensión que ya no tenía razón de estar. Ya no estaba construyendo para demostrarle nada a un muerto. Estaba respondiendo a una chamaca de 11 años que le acababa de dar la palabra más difícil de ganar en el mundo. «De nada, hija», dijo, y la palabra hija salió de su boca como si hubiera esperado ahí desde siempre, ocupando el espacio exacto que le correspondía. Retomaron el camino, sin prisa. La noche de Coahuila llegó despacio, como llegan las cosas buenas,
y el cielo se abrió lleno de estrellas sobre el desierto cuando el pedregal de las ánimas apareció al fondo del camino con sus paredes de piedra brava y el malbón encendido del corredor como señal de que era un lugar donde alguien esperaba. De vuelta en el rancho, la vida empezó a crecer de la manera en que crecen las cosas que tienen raíces reales, sin anunciarse, sin pedir permiso, ocupando el espacio disponible con una naturalidad que después hace difícil imaginar cómo era antes de que estuvieran ahí. Eulalia tomó la cocina con una autoridad tranquila, que doña Refugio terminó aceptando sin drama después de descubrir que la nueva señora sabía preparar un mole de olla con chile mulato y verduras del huerto que hacía que hasta los peones más callados se quedaran a preguntar si había de repetir. La primera semana compartieron el espacio con la diplomacia neutra de dos mujeres que se miden. La segunda semana, doña Refugio le pasó sin decir nada la receta del arroz rojo que había guardado en secreto durante 15 años, y Eulalia entendió que eso era paz. Lorenza aprendió a arrear el ganado menor antes de que nadie le propusiera enseñarle. Aparecía en el corral a las 6 de la mañana con la vara al hombro y los ojos listos, sin que nadie la mandara. Baltasar la dejaba ir delante, fingiendo que revisaba otras cosas, contando sus pasos en silencio, aprendiendo su manera de moverse entre los animales. Directa, sin miedo, con ese instinto que algunos tienen de nacimiento y otros nunca desarrollan, aunque los entrenen años. Un día, sin que mediara conversación, le prestó las espuelas chicas que había guardado en el cajón del cuarto desde que no recordaba para qué. Lorenza las recibió, las examinó con ojo crítico y las puso en las botas sin decir gracias porque para ella ya no era necesario decirlo, ya estaba dentro del trato. Isela aprendió a caminar en el corredor del pedregal, entre las macetas de malbón rojo que Eulalia plantó en los primeros meses como si estuviera plantando bandera. Sus primeros pasos fueron hacia Baltasar, que estaba sentado en la silla de madera leyendo un papel de arriendo una tarde, y cuando la chiquita llegó tambaleándose y se agarró de sus pantalones para no caer, él dobló el papel, lo guardó en el bolsillo del saco y se quedó quieto dejando que ella se sostuviera en él todo el tiempo que necesitara. No hizo nada más, no hacía falta. La amenaza de los Zambrano no se disolvió de un día para otro. Hubo semanas de tensión, mensajes que llegaban por terceros, una visita del administrador del Bramido del Toro, que vino con cara de negociador y se fue con cara de haber encontrado la puerta cerrada. Baltasar habló con un abogado en Saltillo, dejó todo en orden de papeles, y cuando don Arcángel mandó una carta que era más intimidación que correspondencia, Baltasar respondió con 2 líneas y el nombre del abogado. No hubo más cartas. El conflicto externo se resolvió con papel, con legalidad y con la firmeza particular de quien sabe que tiene razón y no necesita alzar la voz para que eso sea evidente. El conflicto interno tardó más, como tardan siempre las cosas que vienen de adentro. Fue la noche que Eulalia encontró el diario viejo de Crisanto Medrano, que Baltasar guardaba en el cajón de la mesita de noche, un cuaderno de pasta negra con las páginas de papel de estraza y la letra apretada de quien aprendió a escribir de adulto. Ella le preguntó quién era Crisanto, y Baltasar le contó toda la historia por primera vez en voz alta, sin dejar nada afuera, sin suavizar nada, desde la traición de don Melitón hasta el fusilamiento en el patio de la hacienda vecina, hasta el día en que él fue a reclamar y lo corrieron. Eulalia escuchó hasta el final, sin interrumpir. Cuando Baltasar terminó, ella dijo: «El que hizo la traición fue tu padre. Tú llevas más de 20 años cargando un peso que no es tuyo». Fue la noche que Lorenza llegó al desayuno con una piedra que había encontrado en el monte, tallada por el agua y el tiempo, hasta tener la forma exacta de un coyote en posición de alerta, y se la puso a Baltasar en la mano sin explicación. «Para que no se pierda en el rancho», dijo. Él la guardó en el bolsillo del chaleco esa mañana y no la sacó en años,
Y cuando alguien le preguntaba qué era ese bulto en el chaleco, decía una cosa y cambiaba el tema. Fue el día que Cristóbal nació en primavera, con el viento calmo por primera vez en semanas y las bugambilias del corredor en su punto más encendido, rojo, que parecía querer decir algo. Cuando Baltasar lo cargó por primera vez y el bebé abrió los ojos con esa cara de recién llegado que tienen todos los que acaban de decidir quedarse en el mundo, algo terminó de acomodarse adentro de él de manera definitiva. No era que hubiera ganado nada, era que ya no necesitaba ganar nada, ya no había fantasma al que demostrarle nada. Había, en cambio, una mesa que había que cambiar porque ya no alcanzaba para todos. Después de Cristóbal vinieron Amparo y luego Fermín. La mesa nueva la hizo Baltasar él mismo de mezquite macizo, lijándola en las noches de invierno mientras los niños dormían y Eulalia cosía a su lado en la misma sala, sin que tuvieran que hablar para estar juntos, que es la prueba más limpia que existe de que dos personas se eligieron bien. El Pedregal de las Ánimas prosperó. No de la manera exagerada que Baltasar había imaginado en sus años de rabia pura, sino de la manera justa de las cosas que crecen porque tienen raíces. El ganado se multiplicó, el cultivo de maíz y frijol alcanzó para vender en San Jacinto y en 2 pueblos más. Contrataron peones a los que se les pagó salario justo desde el primer día. Nadie se fue en tiempos de cosecha. Y cuando el cuerpo empezó a cobrarle el precio de los años de trabajo duro, cuando la tos de invierno se instaló para no irse y el médico de San Jacinto recomendó dejar la lida pesada, fue Eulalia quien le dijo en voz baja: «Ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora deja que los que quieres te cuiden a ti». Y Baltasar, que había tardado 46 años en aprender a dejarse cuidar, esta vez no se resistió. La última tarde de octubre que Baltasar pasó en el corredor del Pedregal, el cielo tenía ese color exacto que él había mirado miles de veces sin terminar de cansarse, el naranja terroso que se vuelve morado, que se vuelve el azul profundo del desierto de Coahuila cuando la noche llega sin apurarse. La Cruz del Sur salía sobre el Cerro Negro del Norte, puntual como siempre, como faro que no necesita que nadie le pida que encienda la luz. Estaba en la silla de madera que él mismo había hecho, con un mezquite que derribó la primera tormenta que aguantó el Pedregal. Tenía la cobija de cuadros de su madre sobre las rodillas, porque el cuerpo ya no guardaba el calor como antes. Los nietos corrían en el terreiro levantando polvo y escándalo. Eulalia estaba sentada a su lado, no cerca con lástima, sino al lado como siempre, como si no hubiera otra manera de estar después de tantos años. Baltasar habló a media voz, sin apartar los ojos de los nietos. «Yo vine al mundo convencido de que tenía que ganar algo», dijo. «No sé cuándo aprendí que lo que importa no es ganar, sino acompañar». Hizo una pausa. «Tú me enseñaste eso». Eulalia tardó en responder. El viento movió las ramas de la higuera. «Tú también me enseñaste algo a mí», dijo. «¿Qué cosa?» «Que se puede volver a confiar, que no todos los que abren la puerta lo hacen para cobrar después». Baltasar tomó su mano sobre la cobija. Ella dejó que la tomara. Llamó a los que pudieron venir. A Lorenza, que llegó desde el rancho vecino donde vivía con su marido y sus hijos, con las canas en las sienes y los ojos todavía vivos de chamaca. A Cristóbal, que ya manejaba el Pedregal con la misma terquedad buena de su padre, a Amparo y Fermín, a los nietos que no entendían del todo pero se quedaron quietos porque entendían que algo importante estaba pasando. Les dijo lo que tenía que decirles, que el valor de un hombre no está en la tierra que registra, sino en los que crecen bajo su techo y aprenden a querer bien, que el apellido que uno deja importa menos que el carácter que uno transmite, que si algún día encuentran a alguien perdido en el desierto, que no pregunten primero si es problema, que abran la puerta y pregunten después. Lorenza, que ya tenía canas, pero los ojos todavía con ese fuego de niña que nunca se le fue del todo, le preguntó: «¿Se acuerda del día que nos encontró en la choza del Espinazo Seco?» «¿Cómo no me voy a acordar?
Yo pensé que nos iba a matar. Baltasar soltó una risa baja y lenta. Yo también lo pensé un segundo. ¿Y qué fue lo que cambió? Él la miró. Tu cara, el modo en que estabas parada, con miedo hasta los huesos pero sin dar un paso atrás. Hizo una pausa. Vi en ti lo que yo fui a los 20 años, y no quise ser el que le falla a esa persona otra vez. Lorenza no respondió. Se quedó con esas palabras en la mano, como se queda uno con una piedra que encontró en el camino y no sabe exactamente por qué recoge, pero la recoge. La tarde se oscureció sobre el pedregal. Las estrellas salieron una a una, ese cielo de Coahuila que no tiene rival porque no tiene ciudad cerca que lo ensucie. Baltasar cerró los ojos con la mano de Eulalia en la suya. Cuando partió, lo hizo rodeado de todo lo que había elegido, sin deberle nada a ningún fantasma. Lo enterraron bajo el mezquite grande que él mismo había sembrado el primer año del Pedregal, cuando todavía era tierra pelona y rabia. La cruz llevó las palabras que Eulalia eligió sola: Baltasar Aguirre. Construyó para los vivos, no para los muertos. Eulalia vivió 12 años más en el Pedregal, rodeada de los que eligió llamar suyos. Pidió que la enterraran al lado de él, bajo el mismo mezquite, que para entonces ya daba sombra hasta la mitad del terreiro. Y así fue. Cada año, cuando el mes de octubre traía el primer frío del norte y el crepúsculo ponía esa luz que solo existe en el desierto de Coahuila, la familia entera se reunía en el corredor. Los viejos contaban y los chicos escuchaban con esa atención de quien entiende sin que nadie se lo explique que lo que se está contando es la razón de que ellos existan. Lorenza, ya muy anciana pero con los ojos siempre encendidos, terminaba siempre igual. Sacaba del delantal un trozo seco de ocotillo, lo sostenía en alto y decía: «Con esto lo enfrenté el primer día. Con esto que no pesaba nada y que tampoco hubiera servido de nada. Y él, bajo el rifle, se agachó a mi nivel y me preguntó si tenía hambre». Callaba un momento. Recuerden eso. A veces, la cosa más pequeña, sostenida con suficiente valentía, le dice a alguien exactamente lo que necesita ver. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana. Esta historia te va a llegar a un lugar que no esperabas. En la sala del Pedregal, dentro de un marco de mezquite que Baltasar había hecho él mismo, colgaba el acta de matrimonio original. Amarillenta, con la tinta corrida en una esquina por algún invierno remoto, pero legible. Las dos firmas al pie, la de él, apretada y derecha como postes de cerco, la de ella, con esa letra más suelta de quien aprendió a escribir sola, y no tenía por qué avergonzarse de eso. Y junto al acta, una fotografía en blanco y negro tomada por un fotógrafo ambulante que pasó por San Jacinto del Desierto un julio de feria. Baltasar y Eulalia aparecen formales como la época mandaba. Pero si uno la mira con calma, puede ver dos cosas: que la mano de ella descansa sobre el antebrazo de él con la naturalidad de algo que se repite miles de veces sin pensar, y que en la comisura de la boca de él hay algo que no es exactamente sonrisa, pero tampoco es su contrario. Es la cara de un hombre que ya no tiene nada que demostrar. Eso también es una forma del amor, quizá la más difícil de llegar, quizá la que más dura. Y hoy, mientras escuchas esto, quiero preguntarte algo que no tiene respuesta fácil. ¿Cuántas veces confundiste una carga con una bendición? ¿Cuántas veces lo que llegó a complicarte la vida terminó siendo lo que la completó? Baltasar tenía tierra, ganado, cosecha, todo lo que un hombre puede construir con las manos, y estaba vacío. Necesitó que 3 personas asustadas llegaran al rincón más olvidado de su rancho para entender que había estado construyendo el escenario durante 20 años, pero nunca la obra. A veces Dios no manda lo que pediste, manda lo que necesitas, envuelto en la forma que menos esperabas. Y lo que tú hagas con eso, eso es tu historia. Si quieres seguir escuchando historias que te mueven el piso, suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana
para no perderte ninguna. Deja tu like si esta historia te llegó a algún lugar que no esperabas. Y compártela con alguien que necesite escuchar que los mejores capítulos a veces empiezan con una puerta que uno no planeaba abrir. ¿Alguna vez llegó alguien a tu vida en el momento menos pensado y cambió todo lo que creías saber sobre ti mismo? Cuéntanos en los comentarios.